Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a la insólita experiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión aquí en el canal de YouTube de Johanan para hablar de estos temas que nos apasionan. Sabéis que mis emisiones se caracterizan porque abrimos el abanico del misterio. Hablamos de extraterrestres, de fenómeno ovni, pero también de otros temas que tienen relación con ello y que forman parte del universo del misterio, de misterios religiosos, paranormales, asuntos, pues que tienen que ver con nuestra antigüedad e incluso con diferentes tradiciones culturales tanto de México como del resto del mundo. Y sin más, vamos a comenzar con el programa de hoy que tiene un contenido muy interesante. Se trata de unas piezas artísticas muy mexicanas que tienen mucho que ver con la tradición cultural de este país y que a mí me atraparon cuando las conocí. Y para ello es un honor a un invitado muy especial, el que considero uno de los mejores investigadores del fenómeno ovni a nivel mundial y por supuesto de la República Mexicana, como es nuestro querido amigo Carlos Guzmán. Carlos, bienvenidos a la insólita experiencia. ¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes, o bueno, buenas noches, no sé exactamente el horario, pero en primera agradecerte la invitación a tu programa y en segunda también agradecerte esas palabras generosas, pero no, pues por ahí en la República tenemos a colegas que conocen muy bien la temática. Bueno, pero eres uno de los más destacados por todo lo que has aportado a través de tus muchos libros y también por todo lo que nos sigues aportando en redes sociales, tanto en tu página de Facebook, Carlos A. Guzmán, como también en tu canal de YouTube. Gracias por toda esa labor y pues como digo, para mí es un honor. Además, para hablar de un tema que es una tradición mexicana no muy conocida en otras partes del mundo, como son los exvotos, Carlos, que nos hablan de religiosidad popular, pero también incluso de fenómeno ovni y de extraterrestres. Cuéntanos, ¿qué son los exvotos mexicanos? Sí, este efectivamente, como señalas, no es muy conocida alrededor del mundo. Sin embargo, los orígenes de los votos aquí en México se inician precisamente con la evangelización, cuando vienen las distintas órdenes, los franciscanos, los dominicos, etcétera. Una vez que los europeos llegaron aquí, a partir de 1521, bueno, pues prácticamente se empieza la evangelización. En un principio, los frailes de estas distintas órdenes se encontraban ausentes de tratar de evangelizar de una manera rápida aquí a los locales, pero lo lograron muy bien. Y una vez que ya habían, que de hecho los mismos frailes decían que esto había sido un milagro porque habían evangelizado rápidamente a todos los oriundos de aquí de América. Sin embargo, los años empezaron a pasar y no había alguna fuerza que precisamente retuviera o hiciera cambiar más rápidamente todas esas cuestiones, porque hay que recordar que los pueblos de América eran politeístas, entonces tenían muchos dioses y empezaron entonces a tratar de buscar aquellas figuras que fueran fuertes para que nuestros antepasados ah, pues admitiesen la fe católica. Desde luego que las figuras más fuertes que empezaron entonces a captarse fueron la Virgen María y Jesucristo. Ah, Después, con el transcurso, que ya estamos hablando de la época virreinal, precisamente hacían falta esos figuras que retuviesen más a nuestros antepasados. Y bueno, por allí afortunadamente para ellos se vino la aparición de la Virgen de Guadalupe
Eh, en otros países sí, de América se vinieron a desarrollar otros santos, como es el caso de San Martín de Porres en Perú, o por ahí también hay otro fraile que hizo una protección muy grande en Colombia, que hizo una protección muy grande hacia los personas que habían traído de África, principalmente los de color o los de raza negra, eh, por llamarles de una manera. Pero resulta que aquí en México se fueron dando también lentamente otros santos, como tenemos el caso de San Felipe de Jesús, que fue un criollo que nació en México y que partió a Manila y que esto desafortunadamente en esa parte no nos fue en Manila, sino que él ingresó a una orden y en su viaje de retorno a México no llegó porque el barco naufragó, llegó a las costas de Japón y allí junto con otros frailes eh, fue muerto. Fue muerto en la cruz y Felipe de Jesús, pues se puede decir que es el primer beato y santo mexicano. Esto tardó, es un proceso largo porque hay que recordar que pueden pasar 100 años, 200 años y 500 años y todavía no se santifica, pero bueno, pues fue el primer santo que se tuvo, Felipe de Jesús. Después por ahí, pues desde luego viene Juan Diego, pero tarda 500 años esta situación de esta beatificación. Pero por ahí tenemos a que no es muy conocida, de hecho yo tengo poco de conocerla, a una monja que vivió en Puebla, Sor María de Jesús Tomelín. Esta monja casi estuvo a punto de ser beatificada, todavía no, porque sus biógrafos cuentan que tuvo muchos milagros, tenía el poder de la bilocación, desde niña dijo que había sido visitada por un tío que había muerto, esto, su papá no quería que, pues desde luego, se ingresara a alguna orden, pero sin embargo, bueno, la niña persistió y ingresó a la orden de la Concepción ahí en Puebla. Entonces, sus biógrafos refieren muchos milagros, pero desafortunadamente su proceso de canonización se ha obstaculizado primero porque las personas un obispo por ahí de Puebla y unas monjas que estaban tratando de beatificarla se murieron y apenas en el 21, en el 2021, se retomó su caso porque esta monja, María de Jesús Tomelín, desde los 5 años, como te mencionaba, ah, había desarrollado ciertos dones que la fueron llevando a que en un momento dado am, se aceptase como algo extraordinario. Entonces, debido a esta ausencia de santos, las mismas órdenes, franciscanos, dominicos y de otras, empezaron a traer distintos santos a América. Y de entre ellos, seguramente tú recordarás por ahí, se trajo al Santo Niño de Atocha, Mm. que es una historia que seguramente te la sabes mejor que yo, que por allá a los cristianos de España fueron atormentados por los musulmanes, pero ese niño, ese mismo niño, esa misma figura se trajo acá a México y empezó a ser venerada en Zacatecas porque lo relacionaban mucho con los mineros. Entonces, toda esta situación un poco tardada
se empezaron a venerar esas imágenes de esos santos que se tenían en España y contestando a tu pregunta de que, bueno, ¿qué cosa son estos votos? Son precisamente esas personas que llevan a cabo un agradecimiento porque tuvieron un milagro, porque fueron contestados, porque se sanaron ellos mismos, familiares, y a manera de agradecimiento fueron desarrollando aquí en México unas pequeñas plaquitas que se fueron desarrollando mucho en los siglos XVIII y XIX. Esas plaquitas se fueron haciendo populares y tal cual como mencionas, es una cuestión popular del secretismo aquí en México, porque fue una amalgama de lo popular con lo religioso. ¿Cómo puedo yo agradecer a la Virgen María o cómo puedo yo agradecer a un santo que me hizo un favor, que recibí yo de ese santo, de esa figura, la Virgen María u otra, ese favor recibido? Entonces, empezaron a desarrollar esos pequeños dibujos en donde plasmaban allí precisamente el agradecimiento de haber sido sanados, el agradecimiento de haber sido salvados de que una persona se pudo haber ahogado, y empezaron a proliferar mucho esos agradecimientos, que se les empezaron a llamar retablitos. No en sí un retablo, porque son pequeñas láminas, y porque empezaron a dibujarse sobre pequeñas láminas de zinc. En algunos casos también eran maderas donde la misma persona hacía el dibujo correspondiente y en dos, tres líneas llevaba a cabo el agradecimiento del por qué esta situación. Esos retablitos se empezaron a colocar en algunas paredes de las iglesias, aunque déjame mencionarte que los principales santuarios donde empezó la cultura popular, el catolicismo popular de México, se empezaron a colocar en las partes traseras de los altares. Y de ahí precisamente que esa parte trasera empezó a cobrar importancia, pero después era tal el número de cuadritos que se colocaron, que se empezaron a colocar en las paredes de las mismas iglesias. Yo me acuerdo, Lourdes, cuando era niño, que mi mamá me llevó a alguna iglesia, haber visto esos cuadritos. Ahora ya no los vemos en las iglesias que hace 40, 50 años todavía eran muy populares. Y de acuerdo a la historia de estos retablitos, donde primero se empezaron a colocar fue la Villa de Guadalupe, y ahí tenemos todavía un museo extraordinario de estos retablitos, San Juan de los Lagos, que todavía ahí hay algunos, y la basílica que está en el Estado de México, en Naucalpan, la Basílica de la Virgen de Dolores. Ahí hay, pero paredes en la sacristía adyacente a la iglesia, donde podemos ver una gran cantidad de estos cuadritos. Y estos se fueron haciendo más populares y populares porque en sí adquirieron el nombre de retablo porque viene precisamente del latín reta tabla, es decir, colocados atrás del el altar. Pues Y tenemos entonces esas grandes tres iglesias, basílicas, donde podemos encontrar todavía aquí en México ese arte popular que precisamente floreció mucho en el siglo XIX y en el siglo XX.
Yo no sé por qué han retirado esos retalitos de muchas de las iglesias aquí en México. Y te nombro esas tres porque todavía las personas que estuviesen interesadas en ver dónde están pueden acudir a la Villa de Guadalupe, al museo, a San Juan de los Lagos y allí en el Estado de México, en Naucalpan, en la Basílica de los Dolores. Pues ahí tenemos esta fantástica introducción que nos ha hecho nuestro querido amigo, el investigador mexicano Carlos Guzmán, sobre la tradición mexicana de los exvotos. Como muy bien ha explicado Carlos, esta tradición nace del sincretismo entre lo pagano, lo prehispánico y lo católico. Posteriormente se funden y bueno, pues para agradecer los milagros concedidos a determinadas imágenes religiosas, se empieza a llevar a cabo esta tradición de artistas populares, artistas anónimos, crear tablillas, crear retablos con las indicaciones dadas por las personas a las que les habían obrado el milagro del milagro concedido y cómo esos retablos iban luciendo en la parte, bueno, pues posterior de estos centros religiosos, bueno, pues como agradecimiento a estas imágenes. Decía Carlos que todavía es posible que podamos verlos en la Basílica de Guadalupe, en el museo y en otros lugares de aquí de México, pero, como bien decía Carlos, muchos de ellos se han ido desacralizando, se han ido quitando y eso en parte ha sido positivo porque coleccionistas, como es mi caso, hemos podido adquirir algunos de esos retablos. Carlos, es interesante y voy a compartir en pantalla que estos artistas anónimos han sido cronistas de lo desconocido, porque en esas tablillas no solo aparecen curaciones extraordinarias, por ejemplo, pues el haber salido ilesos de incendios, de accidentes automovilísticos, sino que también nos hablan de encuentros con lo desconocido, Carlos. Sí, efectivamente, porque hay que recordar que esos pequeños cuadritos hacen una conexión entre lo terrenal y lo divino, entre lo terrenal y lo extraordinario, entre lo terrenal y lo que no se puede explicar. Entonces, cuando nuestra cultura popular ve algo, y en este caso a los extraterrestres, y en este caso a objetos voladores desconocidos, precisamente lo toman y lo dibujan y son testimonios muy valiosos, porque ese testimonio que nosotros vemos en esos cuadros, en esos dibujos, que en algunas ocasiones sí se pide a algún pintor que lo haga para que ese esboto se manifieste y dé el agradecimiento. Resulta muy interesante, resulta muy curioso que esos agradecimientos donde van a salir esos extraterrestres, van a salir dibujados los famosos grises. Y son personas, son católicos que en ningún momento, quiero suponer, estuvieron influidos por las películas de Hollywood o mucho menos que esas personas en un momento determinado hayan, les haya interesado la temática extraterrestre. Y precisamente lo están plasmando ahí en esas pequeñas láminas, porque en algunas ocasiones parecería como algo general que algunos de ellos, que seguramente vamos a ver, da las gracias a la Virgen María, da las gracias a la Virgen de Guadalupe de que fueron salvados del marciano, de que sus borreguitos, de que su ganado fue salvado porque eh, ahí en esas manifestaciones artísticas dibujan un rayo que sale de un ovni y este rayo trata de subir a esos ganados, de esos jornaleros. Entonces, como mencionaba, son cuestiones extraordinarias, divinas, inexplicables, que en nuestra cultura popular deja plasmado ahí como testimonio auténtico de que sucedió. Así es, y
Carlos, vamos a empezar, si te parece, con este carrusel de imágenes que hemos preparado para que la gente entienda, bueno, pues de lo que estamos hablando. Estoy mostrando en pantalla un exvoto. Esto es un exvoto mexicano, se trata de una tablilla, un retablo, como bien nos indica Carlos, donde un artista anónimo, por encargo de una persona a la que se le ha obrado un milagro y se ha encomendado en momentos difíciles a una imagen religiosa y les ha concedido el milagro, bien, pues esas personas encargaban a estos artistas anónimos que les pintara un dibujo en una tablilla, normalmente metálica, que representara la escena del milagro y debajo una leyenda, un texto, que esto para nosotros es importantísimo, donde se explica qué es lo que le había ocurrido y por qué está agradeciendo. Bien, le decía a Carlos que para gusto de los coleccionistas, algunos de estos exvotos que quizá desde el punto de vista de las iglesias no tendrían tanto valor para ellos, los que tienen que ver con nuestros temas y que sin embargo pues para nosotros son los más importantes, en mi caso encontré en un museo de aquí de la Ciudad de México que vendían exvotos reales, Carlos, además a un precio muy bajo. Y empecé a hojear los exvotos y encontré que había 3 de nuestros temas. Los voy a compartir para que la gente lo vea. Los compré, se los regalé a Johanan en uno de sus cumpleaños. Y aquí estamos viendo el primero. Es una tablilla donde aparece una virgen en la parte superior, una persona que está en una cama, y en un rincón una especie de demonio de color rojo con cuernos. Y leemos en la parte inferior, Carlos: Milagrosa Virgencita de los Lagos, te doy 1000 gracias por la gran misericordia. Me protegió para acabar con una entidad maligna que me atormentaba. Cada noche la Santísima Virgen me concedió paz. Puebla, 30 de julio de 1973. María Luz. Tenemos hasta el nombre y los apellidos de la testigo. Carlos, es fascinante esto de los exvotos. Sí, la mayoría de ellos, deja plasmado precisamente la fecha, que es muy importante, de cuando ocurrió, y el nombre correspondiente. Por cierto, me faltó mencionar que también las personas que estén interesadas en ver todos estos materiales históricos, hace algunos meses, no sé si todavía continúa, en el Museo de las Culturas, que está a un lado de Palacio Nacional, hicieron toda una exposición histórica de los esvotos. Entonces, es maravillosa. Esa exposición, años atrás, estuvo también en el Museo de Franz Mayer. Entonces, ojalá y a estas fechas todavía continúe esa exposición, porque realmente a mí me maravilla todo esa situación, no solamente la de los extraterrestres, sino que precisamente se ven la serie de milagros que nosotros, digo nosotros porque pues pertenezco aquí a ser parte de la fe católica, nos revela que los milagros siempre han existido. Claro que pues la gente que no es religiosa o que no es católica o que no sigue la fe católica, pues simple y sencillamente piensa que son hechos, son imaginaciones, pero vamos, esas imaginaciones de esos esvotos en agradecimiento a esos milagros se multiplican no por docenas, sino por miles de agradecimientos que se esparcieron por todas las iglesias de México. Entonces, los milagros sí existen. Así es, Carlos, y yo estoy atrapada con esta tradición mexicana. La descubrí, fíjate, gracias a Frida Kahlo. Yo soy una gran amante de la obra de Frida y cuando visité la primera vez la Casa Azul y descubrí los esvotos que ella coleccionaba y vi también que ella incluso había adaptado un exvoto al accidente de tráfico tan grave que ella tuvo de joven, me enamoré del tema. Vi esa exposición posteriormente con Johanna, la del Franz Mayer, la que menciona Carlos,
hice fotografías de todos, me pareció fascinante y luego tuve la oportunidad de conocer, gracias a lo que compartía Carlos en redes sociales y yo, lo que yo descubrí en este museo, que había exvotos de nuestros temas. Y este que vemos en pantalla, estoy mostrando otro de ellos, Carlos, es yo creo que una de mis pertenencias más preciadas. Estamos viendo un intento de rapto, Carlos. Es una imagen donde aparece una luz muy grande en el cielo, con rayos de luz que descienden hacia abajo y un hombre al revés, o sea, como unas personas están sujetándole por los brazos y esta luz está tratando de elevarle. Y aparece la imagen de la Virgen y voy a tratar de leer porque está muy pequeño. Pone 29 de febrero de 1960 en Oaxaca. Dice: Madre Sagrada Virgen Milagrosa Santísima Señora de Juquila, te doy mi eterno agradecimiento por la gran ayuda divina. Tuvimos una fuerte experiencia. Una noche que regresaba con mis hijos, tomé un camino equivocado y llegamos a un lugar sin salida. Salimos todos del auto y de pronto una gran luz se posó allí arriba de nosotros y jaló de uno de mis niños. Me dio tanto miedo que solo imploré a la Santísima Virgen y me escuchó. Aquella luz desapareció y pudimos rescatar a mi hijo, Familia Herrera Aguilar. Carlos, impresionante. Ahí hay un punto muy importante que mencionas, el año 1960. Hay que recordar que en 1960 solamente había ocurrido pues una adopción con el brasileño, el jornalero brasileño Antonio Villas Boas. Y hasta 1963 fue cuando ocurrió el secuestro de los Gil o la abducción de los Gil. Pero ese caso no se supo sino hasta 65 cuando salió el libro de Viaje Interrumpido en Estados Unidos, y luego en 1967-68 que se publica en España por Plaza y Janés, la historia. Y bueno, películas pues poco habían llegado porque las clásicas de los Estados Unidos todavía no llegaban, que se habían ya hecho en los 50. Ahí lo sorprendente y la pregunta es, ¿cómo es que esa gente humilde de Oaxaca describió precisamente lo que, por ejemplo, Travis Walton vivió, que sus compañeros, los leñadores, vieron una luz y, en fin, un clásico caso típico de abducción a través del famoso túnel de luz? Así es, que buen apunte nos ha hecho Carlos de esos inicios del fenómeno abducción y cómo este exvoto perdido en una parroquia mexicana nos está hablando de los inicios de ese fenómeno en México. Y para terminar con ese repaso de los exvotos de misterio que yo tengo, estoy mostrando en pantalla, Carlos, uno en el que aparece la Virgen, una persona, un chico que está corriendo y detrás una especie de fantasma de color blanco con una cara muy tétrica que le está persiguiendo. Voy a leer lo que pone en la parte inferior. En esta ocasión, Carlos, la fecha es Ocotlán, Oaxaca, 10 de octubre de 1972. Y nos dice lo siguiente: una noche regresaba a casa cuando un espanto me salió pronto y orando con mucha fe a la Virgen de Juquila fue que aquel espanto de pronto dejó de perseguirme. Corrí y corrí hasta llegar a un lugar a salvo. Ulises Becerra, Ocotlán, Oaxaca, 10 de octubre de 1972. Carlos está hablando de espantos, que es el término más utilizado en México para hablar de presencias fantasmales. Aquí abrimos entonces el paraguas, abrimos la posibilidad de que no solamente nos están refiriendo a un aspecto ah, de extraterrestres, sino también al aspecto paranormal de fantasmas, demonios, seres desencarnados, e inclusive por ahí hay algunos retablos que he visto que estos fantasmas los dibujan con la famosa
o el famoso espectro de La Llorona, esa mujer que tiene una especie de vestido blanco nada más y que la dibujan perfectamente, flotando, porque en realidad en ese nivel de entidades, pues ya no necesitan caminar, ¿no? Quien te describe un ser así, cuando yo les pregunto, oye, y caminaba rápido, caminaba lento, me dicen, no, flotaba, se deslizaba como si flotara. Entonces, hay toda una gama de aspectos paranormales, misteriosos, inexplicables, que también para mí es un tesoro esos testimonios gráficos, porque vamos a encontrar allí otra serie de aspectos paranormales que, bueno, para nosotros que estamos en esta temática es un reforzamiento precisamente de la existencia real de estos fenómenos. Así es, Carlos, y tú también has tenido la oportunidad, bueno, junto con pues Alfonso, las personas con las que sueles investigar, de encontrar estos exvotos que nos hablan de extraterrestres. Cuéntanos, por favor, más de los que tú has podido encontrar. Sí, curiosamente, y refiriéndome a donde por ahí hemos encontrado un par de plaquitas, eh, pues increíblemente, Alfonso, que le gusta mucho buscar por ahí y por allá, imagínate, encontró dos plaquitas en uno de los famosos tianguis que en la Ciudad de México hay muchísimos, ¿no? De esos tianguis que te venden cosas viejas, cosas usadas, que quizás pudieran ser cosas inservibles para una persona, pero para otra sí. Bueno, pues él encontró dos plaquitas increíbles en esos tianguis, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque algunas personas han visto que tienen un valor y a veces no creas que tienen un valor muy fácil de adquirir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay muchos coleccionistas que precisamente andan detrás de esas plaquitas. Entonces, por allí Alfonso encontró una, no sé si la tengas a la mano, pero Sí. es pues de un extraterrestre, en donde lo dibujan perfectamente y a la persona que se le apareció, pues da las gracias a que él rezando, encomendándose, am, se logró librar de ese extraterrestre. Qué bueno, vamos a intentar ubicarlo. Estoy intentando cargar, dadme unos segundos. Mientras tanto, os voy a compartir otros exvotos que Carlos me ha enviado. Por ejemplo, estamos viendo en pantalla, Carlos, uno en el que aparecen unos padres rezando y en el cielo hay una virgen y una persona que está descansando en su regazo. Es un exvoto antiquísimo para que veamos que esta tradición viene desde hace muchas décadas, donde en la parte inferior podemos leer: en el año 1911 salió Dionisio Reséndiz en busca de trabajo, ignorando su fin. Sus afligidos padres invocan a la Santísima Virgen de Belén para que lo haya acogido en su seno, para que regrese a sus padres. ¿No es un exvoto, Carlos, de 1913? Es decir, de unos padres que llevan 3 años buscando información de su hijo. 1913 y todavía encontramos ahí en donde yo te menciono, en el Museo de la Villa, en la Basílica de los Remedios y en Zapopan encontramos, yo he visto am, pequeños retablitos que están desarrollados por ahí de 1815, 1850. Algunos desafortunadamente sí, el tiempo los ha erosionado, se han perdido las pinturas. Siento que no les han puesto el cuidado respectivo en algunas iglesias y los han dejado oxidarse y el óxido se come la pintura. Pero pues por ahí tenemos retablos de esos años, de fines
de los 1790 y como te mencionaba durante el 1800 y sobre todo los inicios de 1900. Entonces son muy interesantes. Hay otro aspecto que también mencionando esta situación de la cultura popular en México, también de repente se mezclan ahí, no precisamente santos, porque bueno, la iglesia no acepta a un asaltante de caminos como santo, ¿no? Pero quiero mencionarlo como curiosidad, porque seguramente que muchos conocen el nombre de Jesús Malverde. Ah, Jesús Malverde fue una persona que esto vivió en fines de 1800 y murió en principios de 1909, 1910. Y bueno, pues esta persona la adjudicaron, los perdones que se dedican a lo prohibido, a las sustancias prohibidas. Entonces, pero por ahí se han encontrado muchos retablitos de este famoso Jesús Malverde que les robaba a los ricos para dárselo a los pobres y ahí que asaltaba a los caminos y precisamente de ahí vino su apellido, su sobrenombre porque se escondía en la maleza verde. Entonces hay allá en Sinaloa, donde pues es muy socorrido, ¿no? Es el santo de los pobres, el santo de esas personas que se dedican a las sustancias ilícitas. Entonces, curioso, ¿no? También, pero pues, es un aspecto de la cultura popular. así es, Carlos, y ya he conseguido, amigo, poner en pantalla los exvotos extraterrestres que habéis encontrado y estamos viendo en pantalla uno impresionante. Son personas que están encima de edificios o en ventanas mirando hacia el cielo, aparecen varios platillos voladores y en medio una virgen. Y en la parte inferior voy a tratar de leer lo que dice Carlos. Esto es un exvoto, repito, que ha encontrado Carlos Guzmán. Es fascinante, dice. El cielo comenzó a llenarse de ovnis y nosotros teníamos miedo de que nos atacaran y nos llevaran con ellos para hacer experimentos. Sin embargo, los ovnis desaparecieron de pronto y de forma misteriosa como movidos por una fuerza superior y todos sentimos una gran paz que nos invadió. Damos gracias a la Virgen de San Juan o a San Juan, eso ya no lo tengo aquí, a la Virgen de San Juan, sí, por tan maravillosos y extraños espectáculos. Carlos, por favor, o sea, qué maravilla. Fíjate que haciendo una búsqueda en internet de precisamente estos retablitos, podemos encontrar todos los mosaicos que en el fenómeno ovni se suceden, tal cual como como relataste la observación de muchos ovnis en el cielo, como la que te conté anteriormente, que se vio un ovni que estaba succionando las reses y que al final no se los llevaron, o como el otro retablito que describiste, que sujetaron porque se estaba llevando el ovni a la persona. Y podemos encontrar también a marcianos, a extraterrestres dentro de las casas. Ahí es otro de los aspectos de nuestro mosaico fenomenológico de los ovnis, porque son dimensionales, no necesitan tocar la puerta y que les abran, sino aparecen en las habitaciones. Encontramos también que estos extraterrestres se aparecen en el camino y que siguen un auto. O sea, toda la gama en un momento determinado del el fenómeno ovni, lo vamos a encontrar aquí. Ah, por allí hay también estos retablitos donde menciona el ranchero X que vio estrellarse en el monte a un ovni, no un meteorito, no, no, dice, fue un ovni. Entonces, vamos, si se quiere hacer una historia de los extraterrestres a través de los retablos, seguramente que buscando con mucho cuidado en toda la red,
vamos a encontrar abducciones, aterrizajes. También por ahí he visto un par de retablos donde está dibujada la nave que aterrizó y lo describen. Y yo me encomendé a un determinado santo y recé, y la nave entonces se fue. Entonces tenemos toda la gama del mosaico del fenómeno ovni retratado, testimoniado ahí en esos retablos. Como bien dices, amigo, es impresionante encontrar en un exvoto de agradecimiento a una imagen religiosa que ha estado presente en un templo la palabra ovni. O sea, nos persiguieron, aparecieron los ovnis y me encomendé a la Virgen de San Juan. Como bien decías, qué gran enseñanza nos están dando estos testigos a todos los que investigamos el fenómeno ovni, y ojalá, bueno, pues que programas como este que estamos haciendo sirvan para que estos testigos de lo desconocido también a partir de ahora sean tenidos en cuenta. Y estamos viendo en pantalla otro esboto impresionante que Carlos nos ha compartido, en el cual se ve un auto, un carro de color rojo con sus ocupantes al interior y cómo está rodeados de seres alienígenas de color verde con antenitas. En la parte superior vemos un objeto con forma romboidal, un ovni, y también la Virgen de Guadalupe. Y leemos lo siguiente, un suceso que ocurrió el 16 de octubre de 1967. Y dice, en el camino a Tepoztlán nos encontramos con un grupo de marcianos verdes que quisieron detenernos, pero gracias a la Virgen de Guadalupe nos escapamos sin que nos agarraran. Carlos, un encuentro cercano con seres de color verdoso en el entorno, además de uno de los sitios más mágicos de México como es Tepoztlán. Así es, y tenemos, yo tengo varios casos, seguramente que Johanan por ahí también tiene muchas observaciones que han acontecido en Tepoztlán. Yo tengo un par de primos que viven allá y me han contado casos extraordinarios de naves enormes de color rojo. Hola, Carlos. Nuevamente tenemos otra de las partes de la causística ovni, de que se acercan a un automóvil o son vistos por una familia que va en automóvil. El mismo caso de los Gil, acuérdate que ellos iban viajando en un automóvil y se bajaron porque les llamó la atención esa luz. En fin, ¿no? Es bastante revelador. Tan revelador y tan explícito como estas imágenes que hemos compartido. Vamos con otro exvoto, la verdad que también es impresionante, es de los que Carlos ha encontrado. Lo voy a poner aquí en mi celular porque en la pantalla lo estoy viendo más pequeño. Se ve a lo lejos un volcán, yo no sé si estamos hablando del Popo, ahora Carlos nos dará su opinión. En la parte superior una figura angélica. En la zona central, en una especie de pasto de césped de color verde, un campo que parece de cultivo, aparece un objeto con forma esférica de color rojo, en la parte del centro un cinturón de luces de colores, unos seres con traje como espacial, con una especie de escafandra de color gris, y un señor, un campesino, parece que está observando la escena. Vamos a leer, voy a tratar de leer lo que pone. Dice Ricardo Margón, me parece. Ricardo, al recorrer sus sembradíos, vio que gente de otros mundos recolectando, ahí no sé qué palabra pone, no sé si pone maíz porque empieza por M, o sea, recolectando algo, y que al percatarse de la presencia de Ricardo corrieron a su nave, que pareció... La nave se elevó en un instante y se fue con rumbo a la Malinche. O sea, que aparece este cerro, la Malinche, y con el gran susto de la experiencia invocó a San Miguel Arcángel, por la que dejó este testimonio en Acajete. Creo que pone Acajete
Puebla, año de 1963, pintó Adán Pacheco. Carlos nos está hablando de un encuentro cercano en el entorno de la Malinche, que creo que es una zona también bastante activa ufológicamente. Danos el contexto, amigo, de este exvoto tan especial. Sí, porque básicamente sí es el volcán Popocatépetl, la Malinche está muy cercana, estamos en el estado de Puebla, esto, y aquí hay un punto que hay que tomar en cuenta. Perdón, creo que es mazorca, ¿eh? La Ah, palabra que empezaba Mazorca, con qué M, bueno que me ayudas. mazorca, sí. Se estaban Esto, recolectando estos seres, los cultivos de Ricardo. sí, 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 efectivamente. Nuevamente, lo valioso aquí es esa persona que es un campesino, que es un jornalero y que seguramente no está influido por series de televisión, porque también es de los 60 ese testimonio. Entonces, mientras más antiguos sea esos testimonios que abarcan el mosaico de los fenómenos de los ovnis, caray, pues más yo le creo a esa persona que vio algo desconocido porque no estaba influido ya por todos estos años que hemos tenido en el cine, en la televisión, en las revistas, que nos han bombardeado de marcianos y de marcianos y marcianos. Entonces, en realidad, como te decía, podemos hacer toda una historia del fenómeno OVNI a través de estos retablos que son valiosísimos y que, bueno, muchos, pues están ya en colecciones particulares, ¿no? Por una parte afortunada y desafortunadamente, pero esas colecciones particulares, pues ahí se quedaron y ya no van a ser conocidas por las generaciones que vienen. Y por otra parte, desafortunadamente también, porque esta costumbre se ha perdido. Ya esos agradecimientos se han reducido, seguramente que muchos de ustedes los han encontrado en pequeñas piezas de metal donde hay una mano, donde hay un pie, donde hay una pierna, que ya se ponen, sí, en las iglesias, pero que como son más pequeños, pues pierden realmente ese testimonio de el por qué ese voto dejó ese agradecimiento de esas pequeñas piezas de metal y no la historia de lo que él vivió. Entonces, ojalá y se sigan conservando, que los sacerdotes de todas estas iglesias donde todavía hay, sigan conservando esas piezas históricas valiosas porque reflejan el testimonio de México, el testimonio de los fieles a la religión católica romana. Así es, amigo. Como bien decías, hasta que llegué a México y descubrí estos retablos, estas pinturas tan especiales, para mí la palabra exvoto estaba relacionada, como bien decías, con objetos con forma de distintas partes del cuerpo humano que normalmente estaban hechos en la antigüedad en metal, ahora también se hace mucho en cera, en el mismo material de las veladoras, y que los fieles ofrecen a determinadas advocaciones para agradecerles una curación principalmente. Yo esto lo vi mucho en Fátima, en los alrededores del santuario de Fátima en Portugal. Hay muchos puestos religiosos donde se venden objetos y principalmente, la verdad es impactante, pues son de cera, de material de cera para que puedan consumirse y ofrecerlos a la Virgen, y son, por ejemplo, pechos con forma de cera, piernas, incluso hígados, manos, estatuitas de niños, o sea, de verdad cosas que te ponen la piel de gallina, Carlos, y que nos hablan, bueno, pues de enfermedades que se habrían curado según las personas que compran los exvotos y los ofrecen por la intervención de la Virgen. Pero aquí estamos hablando, como bien dices, de una cosa muy singular en México, que es agradecer por protegerte de encuentros con lo desconocido. Vamos con la última imagen de exvoto, encuentro con lo desconocido, que nos comparte Carlos.
Vemos en la parte superior de la imagen un gran objeto volador no identificado, del cual se desprende una luz que está iluminando a un pueblo y cómo, bueno, pues hay personas y animales que están contemplando esa escena y al lado del ovni, es que esto es curiosísimo, la Virgen está junto al ovni, a ver si soy capaz de leer, porque este se ve un poquito peor, dice, cuando regresábamos al pueblo por la mañana, después de visitar a unos parientes, mi familia y yo vimos que un ovni se había llevado a todos los habitantes del pueblo. Nosotros dimos gracias a la Virgen de Zapopan porque el ovni no nos vio y ahora teníamos todo el pueblo para nosotros solos. Carlos, cuéntanos, No, amigo. no menciona qué pueblo es, pero bueno, hay que tomar en cuenta también que los pueblitos, antes, y más que pueblitos, eran rancherías, y esas rancherías, pues a veces eran un par de familias, 10 personas, 20 personas, 30 personas, y esas rancherías fueron creciendo y bueno, ya después pasaron a ser pueblos precisamente. Entonces, habría ahí que considerar y buscar exactamente a qué pueblo se refirió. Pero mira, al principio de la nota que leíste, que hablaba sobre los animalitos, yo me estoy recordando en este momento una noticia periodística que encontré en la Nacional de México, en la UNAM, y esta nota es del año de 1893-97. ¿Qué cosa es lo que dice esta nota? Porque empieza exactamente igual como tú has referido este testimonio de este retablito, y la nota dice así: el día de ayer en la noche, al decir de algunos pastores, una luz muy potente se observó en el pueblo de Tacubaya. Hay que recordar que Tacubaya en aquel entonces era precisamente un pueblo y que bueno, ahora Tacubaya es una colonia de la Ciudad de México. Lo curioso es que dice, al decir de unos pastores, iluminó a todo el ganado por su paso y esta luz se alejó velozmente hacia los cerros del sur de la Ciudad de México. Entonces, nuevamente aquí tenemos la repetitividad del testimonio de este retablito y la nota que yo tengo muy antigua de 1893, 97, donde nos hace referencia a esa situación que se ve un ovni en la noche, la luz es muy intensa, ilumina por donde va pasando y desaparece a una velocidad vertiginosa. Es, bueno, impresionante porque, como bien dices, vemos que convergen los testimonios. Algo antiquísimo, como lo que estás leyendo, el siglo XIX. Posteriormente, retablos que quedan en el arte popular mexicano, ocultos en iglesias, muchas veces desconocidos, que nos hablan del mismo tipo de encuentro perpetuándose a lo largo del tiempo. Carlos, para ir terminando con este en vivo, con este repaso que hemos hecho por exvotos de encuentros con lo desconocido, me gustaría que pudieras explicarnos, que pudieras decirnos si realmente crees que analizando este tipo de arte podemos encontrar precisamente la evolución del fenómeno ovni y de los encuentros extraterrestres en México. Sí lo podemos encontrar y más que evolución, yo diría la testificación de todo el mosaico que tenemos en el fenómeno ovni, de abducciones, aterrizajes, contactos, secuestros, todo lo que tú quieras agregarle, estrellamientos de ovnis, lo podemos encontrar ahí en esas manifestaciones populares. ¿Qué más testificación que gente que, pues caray, la mayoría de los retablitos tiene unas faltas de ortografía enormes que tú dices, es que esas personas apenas aprendieron a leer y a escribir y difícilmente yo creo que terminaron instrucción primaria. Entonces, también por eso
se puede decir, son auténticas, son personas abiertas que pues simplemente dejaron ahí su testimonio y qué más autenticidad que estás probando que esa persona no tiene ningún nivel de estudio para que en un momento dado tú pudieras decir, lo imaginó, lo copió, no, lo vivió. Qué palabras tan sabias, querido amigo. La verdad que creo que hemos hecho un buen repaso por estos testimonios. Como bien dices, más allá de las faltas de ortografía, estamos hablando de artistas anónimos que con toda la buena intención quisieron dejar un agradecimiento a la divinidad precisamente por haberlos librado de algo que quizá mucha gente pensaba hasta este en vivo y que no sabía, que no solo se puede pedir por una enfermedad. O sea, son personas que se estaban encomendando a la divinidad por el miedo a lo desconocido, por ese miedo que seguimos sin comprender y que sufren tantos testigos en todo el mundo y que no encuentran consuelo o que no encuentran a quién contarle lo que realmente han vivido, Carlos. Entonces, bueno, pues danos tu conclusión final sobre esa importancia de poder plasmar para dejar atrás y para superar un temor tan grande que mucha gente no logra entender hasta la fecha. Mira, te lo puedo definir en pocas palabras que son testimonios históricos valiosísimos. Y que esos testimonios históricos nos presentan una gama enorme de aspectos que están conectados con el más allá, de aspectos que están conectados con la divinidad y que esos aspectos en un momento dado, pues sí, efectivamente, son más que extraterrestres, son ultraterrestres. Que Y ahí está una testificación de la autenticidad de lo que en este caso a mí me llama la atención, que es la temática OVNI. pues ha sido una maravilla tenerte con nosotros, que podamos ver estas imágenes, que podamos entender el contexto de lo que representan gracias a ese bagaje ufológico tan importante que tienes. Y bueno, pues antes de despedirnos, Carlos, dinos por favor vías de contacto, de qué manera las personas que nos están escuchando pueden acceder a las maravillosas publicaciones que hacen en redes sociales o saber más de tus libros, cómo pueden localizarte. Gracias, Luz. Mira, solamente tengo dos medios, que es el Facebook, que me pueden localizar como Carlos A. Guzmán, y mi canal en YouTube, igual, Carlos A. Guzmán. Y bueno, pues por ahí pueden dejar su nota y yo con mucho gusto, y desde luego si se comunican y expresan que me vieron a través de tu canal, pues bueno, para mí va a ser fantástico. Gracias, estimado Carlos. Esperamos que sea, bueno, pues la primera vez de muchas que estés aquí conmigo compartiendo tu sabiduría y para mí ha sido un honor. Muchas gracias y hasta la próxima. El honor es mío. Muchísimas gracias. Pues ahí lo teníais, queridos amigos. Hemos estado con nuestro compañero Carlos Guzmán, para mí una de las personalidades más reconocidas en el mundo del misterio. Carlos, aquí en México, lleva décadas investigando sobre todo lo que tiene que ver con fenómeno ovni, encuentros cercanos con extraterrestres, también misterios religiosos, y es una persona, como habréis podido observar, con mucha cultura. Así que os recomiendo totalmente el trabajo que hace a través de las redes sociales. Ojalá que os haya gustado este en vivo. No sé si ya conocíais este tipo de exvotos. Yo, para empezar, hasta que no llegué a México, os decía que no conocía los exvotos, digamos, en forma de arte popular que narraban sucesos de misterio, y mucho menos había tenido la oportunidad de adquirir alguno de ellos. Fue algo casual o no, que tuve la oportunidad de encontrar en un museo de la Ciudad de México, y los tres que encontré, que os los he mostrado en este en vivo, pues se los regalé a Johanan en un cumpleaños y los guardamos con mucho cariño en la oficina de la insólita experiencia en Ciudad de México. Qué gusto haberlo compartido con vosotros y ojalá os haya gustado, y por qué no, también el placer de que hayamos puesto
voz a testigos silenciosos que no tuvieron la oportunidad de hablar o de compartir con nosotros porque nos separa el tiempo, el espacio, la distancia, estos encuentros y que hoy los hayamos conocido. Gracias a todos por haber estado en esta emisión y os espero en un nuevo capítulo, en una nueva emisión de La Insólita Experiencia. Ya sabéis que al ratito tenéis en vivo con Johanan como cada día y mientras tanto a mí me podéis encontrar en mis redes sociales. En Instagram me encontráis como @insólitafamilia o en Facebook como Lourdes Gómez Martín. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.